Gracias al Señor por lo que nos ha dado. Tome su asiento y allí Keiko nos va a ayudar con la palabra también. Durante el último tiempo, estas últimas semanas, el Señor ha ido encaminando lo que Él quiere decir a la iglesia y ha habido una unicidad en el declarar de cada uno de los hermanos en sus distintos niveles. Hay una palabra en el libro de Deuteronomio que yo quisiera, usted la ha escuchado muchas veces, en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4, cuando el pueblo de Dios fue llamado para seguirle, Dios a través de sus siervos le habló al pueblo. Pero hay una declaración que el pueblo de Israel repite hasta el día de hoy, los de religión judía, los de raza judía, y el pueblo cristiano también la repite, y es una palabra que enseña un tremendo misterio que traspasa lo que nosotros podamos entender, pero que es lo que Dios establece para su iglesia. Los judíos le conocen como el Shema. El Shema. ¿Y por qué se le dice el Shema? Porque en el hebreo Shema significa oye. Y dice, cada vez que el llamado del profeta, cada vez que el llamado del sacerdote al pueblo comenzaba con esta convocatoria, Deuteronomio 6, 4, y dice, oye, oh Israel, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy día hay mucha gente que lo repite en la nación de Israel, que aún ni siquiera tiene la revelación de quién es Jesucristo. Pero la palabra, oye Israel, escúchalo, tenlo claro. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. La palabra uno que está puesta allí en el hebreo original es Ejad. Ejad. Ejad significa unicidad, una cosa única, pero no en el sentido matemático. Habla de una unidad que se hace muy difícil de entender. El principal misterio de reconocer quién es nuestro Dios. Porque el pueblo judío, cuando escuchaba este llamado, Jehová uno es, en la mentalidad de todos estaba de que solo estaba Jehová. Pero ya en el principio de la creación, Génesis capítulo 1, Dios había establecido esta unicidad, este ejad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos dice voy a hacer. Dice hagamos. Está usando un sentido plural del lenguaje. Y se hace difícil entender que una persona hable de sí mismo como el hagamos, nosotros. Cuando en la iglesia entendemos el principio de la Trinidad, y cuando algunos teólogos hablan del principio del Dios triuno, en que se nos habla de tres personas en la Trinidad, pero un solo Dios, y ahí estamos hablando no en sentido de matemática pura, estamos hablando de lo que significa la unidad compleja. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está hablando uno solo, hay tres, pero los tres son uno. Esto es un misterio difícil de entender. Entendemos por fe, pero no solamente entendemos por fe, nuestra mentalidad de seres humanos es muy limitada para entender las complejidades de las cosas de Dios. Hay demasiados misterios en la existencia humana que nuestra cabeza no logra entender, nuestra inteligencia es muy limitada para captar aquello. Pero Dios ya desde un principio le estaba transmitiendo al pueblo de Israel el ejad, la unidad.
una sola cosa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres, pero en realidad son uno. El sentido de la unidad. Yo a veces, ¿cómo explico esto? Cuando hacemos discipulado, explico, usted puede tener agua, pero usted puede tener agua líquida, puede tener agua en vapor y puede tener agua en hielo. Son tres cosas distintas. El líquido, el vapor es distinto y el hielo es distinto, pero las tres cosas es lo mismo. Entender la unidad de Dios, iglesia amada, y es que cuando el Señor comienza a trabajar con su pueblo, con su iglesia, el principio de la unidad que distingue la Trinidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esa naturaleza profunda de la divinidad de Dios, es parte de lo que Dios establece y entrega para la unidad profunda de su pueblo. Le hace su iglesia, le hace su familia, le hace sus matrimonios, porque significa que en el principio divino no es posible hablar de la presencia de Dios sin entender que Dios es uno y que su unicidad Dios la ha transmitido a su iglesia. Los tiempos no son buenos actualmente y van a empeorar. No estoy hablando de Chile en términos políticos, estoy hablando del mundo. Los tiempos se van complicando mucho más. Se está manifestando el espíritu del anticristo. Está apareciendo oposición a la creencia. Dentro de las iglesias se están apostatando de la fe muchos. Se están empezando a manifestar todas las cosas de las cuales las profecías bíblicas han señalado para el último tiempo. Y está llegando el momento en que la iglesia tiene que tomar la rienda y estar clara de para dónde el Señor quiere que vaya. Una iglesia que no ha entendido el propósito de Dios manifestado en su esencia de ser un Dios uno a pesar de que son tres. Que seamos una iglesia a pesar de que seamos distintas personas. Dios no podrá hacer nada, no porque su poder no alcance, sino porque su agencia en la tierra, que es la iglesia, tiene que vivir y representar lo que es la esencia de Dios. Y la esencia de Dios está caracterizada por la unión, por la unicidad. Y por tanto la iglesia tiene que caracterizarse por la unión, por la unicidad de sus partes. Si tú miras las dos principales y únicas instituciones que Dios instituyó, valga la redundancia, en la Biblia, en ambos casos, las dos instituciones divinas se caracterizaron porque están fundamentadas en la unidad de más de una persona. Te lo voy a explicar. Las dos instituciones divinas que Dios creó, enseñadas en la palabra, están fundamentadas en la unidad de más de una persona. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola. Y vuelve a repetir la misma palabra hebrea, ejad, y los dos serán uno solo. El matrimonio, querida iglesia, es una institución creada por Dios. Y ya en el Génesis, cuando Dios instituye este matrimonio como algo sagrado y el plan de Dios para desarrollar a la humanidad, establece que hay una separación del hombre de parte del padre y de la madre, y que se une a su mujer y son uno solo.
Y eso no significa que dos suman uno, porque siguen siendo dos. En el matrimonio usted sigue siendo de su forma de ser y la otra persona de la otra forma de ser. No se parapetan uno con el otro, no se mimetizan, no son idénticos. Siguen teniendo personalidades y formas de ser y de razonar distintos, y tiene que ser así. Pero la declaración de Dios al matrimonio es unidad. Unidad. Yo no puedo entender entonces que los matrimonios, escucho gente que dice, es que él se compró un auto, es que yo con mi plata compré lo otro, es que lo que él tiene en su cuenta corriente, él paga eso y yo pago lo otro, como que fueran dos cosas distintas. ¿Qué es eso? Ya, en un no creyente lo puedo entender, pero en hijos de Dios somos uno. Somos uno. Iglesia amada, el profeta decía, ¿cómo andarán dos en el camino si no se pusieran de acuerdo? El principio de la unidad está en la base de la sociedad, que es el matrimonio. Si el matrimonio no entiende que hay unión en ellos y tienen que ser como uno solo, no se está cumpliendo lo que Dios le entregó al hombre y a la mujer cuando los unió en santo matrimonio. Paréntesis, bonus track. Estoy hablando de matrimonio, no estoy hablando de convivencia. No estoy hablando de pololos o enamorados en el Ecuador que decidan vivir juntos o tener intimidad sexual juntos. Estoy hablando de matrimonio, el plan de Dios. Y esta primera enseñanza, esta primera institución divina, Dios dice, serán uno solo. Iglesia amada, ¿no es verdad que es difícil a veces ser uno solo en el matrimonio? Cuesta, ¿no? Porque no me venga con cosas, el carácter, ¿cierto? Este tiene le agradan estas cosas y al otro le agradan otras cosas. Uno tiene una forma de ser y el otro tiene otra forma de ser. Nosotros, nuestro matrimonio, Verónica es muy bueno para las cosas dulces y a mí lo dulce no me gusta, yo prefiero lo salado. ¿Se fijan? Pero bueno, lo que Dios está estableciendo, lo que caracteriza a la Trinidad como tres personas distintas, pero como uno solo en acción, es lo que Dios quiere. Y en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 12 y luego en el versículo 27, la segunda institución divina que Dios creó, porque una ya hemos dicho que es el matrimonio, pero la segunda institución divina que Dios creó es la iglesia. Y en respecto de la iglesia dice, porque así como el cuerpo es uno, y fíjese que ahí se vuelve a repetir la palabra ejad, uno solo. El cuerpo es uno, es un ejad, una unión. Actúan como uno solo, como una cosa integral. No es un brazo por un lado, no es un pie por el otro lado, está todo articulado. Hay un neurocientífico que se llama Paul MacLean que habla de la unicidad del cerebro y dice que cuando nosotros actuamos como cuerpo, todo el cerebro se alinea para responder como una sola unidad. Y independiente de que un hemisferio se encarga de una cosa y el otro hemisferio se encarga de la otra cosa, pero se ponen de acuerdo, dice MacLean, y actúan como uno solo. Y eso en términos de reacción, de instinto, de conducta, de decisiones, de sentir, de todo. Se alinean y actúan como uno solo. Y dice ese autor que cuando hay una falla en ese sistema neurológico, entonces el cuerpo se desintegra. Y empieza la patología. Imagínese usted que este pie quiere ir para allá y el otro quiere ir para el otro lado. Imposible. Entonces Dios dice
que somos un cuerpo. Tenemos muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. No es que a Dios, no es que el apóstol Pablo se le está ocurriendo enseñar esto de la unidad porque suena bonito, porque suena romántico, sino porque lo que el apóstol Pablo está convocando es imposible que exista una iglesia que no sea una sola, porque la esencia de la iglesia es Cristo, que es uno solo. Entonces es muy extraño que la iglesia de Dios no esté unida, sin embargo proclama a un Cristo que sí está unido al Padre y al Espíritu Santo. Es un sinsentido. Y lo que Dios desea para la iglesia hoy, iglesia amada, es que entonces actuemos en consonancia con lo que Dios ha establecido como principio fundamental y fundacional de la iglesia. Hoy no puede ser, porque los tiempos lo están requiriendo, hoy no puede ser que la iglesia funcione cada uno por su lado. Y por esta razón no es atendible, porque no es eficiente, pero ni siquiera por un tema de eficiencia, porque no es coherente con el evangelio de Jesucristo, que entonces la iglesia esté dividida y un hermano ande por un lado y otro hermano ande por el otro lado y el otro hermano no tenemos idea dónde anda. Porque la esencia del evangelio es que la iglesia está fundamentada en Cristo, que es la roca, y Cristo es uno solo con el Padre y con el Espíritu Santo. La iglesia debe ser igual. Usted me va a decir, pero eso es bien complicado, pastor. Bueno, el Señor no nos llamó a un jardín de rosas. Si alguno piensa que llegó a la iglesia y todo es happy, está un poquito perdido. Esto tiene un costo. Ciertamente lo tiene. Pero la palabra de Dios es tan sabia que nos corrige y nos enseña. Si usted revisa Hechos 2, capítulo 2 y versículo 2. Si la iglesia se mantiene en la unidad, iglesia amada, es condición para que sucedan las cosas. Hechos 2:2 dice, y de repente vino, 2:1, versículo 1, que me equivoqué yo, fue un lapsus. Capítulo 2 y versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es lo que pasaba? Estaban todos unánimes y ¿qué más? Juntos. Son dos palabras, no estaban solo juntos, porque aquí estamos todos juntos. Y podría ser que estemos todos juntos, pero no estamos unánimes. Y la condición para que el Pentecostés ocurriese era que tenían que estar juntos, pero también unánimes. La condición de la venida y de la manifestación del Espíritu Santo tenía que ver con la unidad de la iglesia. A veces la congregación quiere ver señales y milagros. Para que las señales y los milagros ocurran, tiene que venir el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y para que el Espíritu Santo actúe poderosamente en la iglesia tiene que estar en unidad. Es una condición necesaria para que el Espíritu obre. Jesús, el Hijo de Dios, cuando fue a Nazaret, usted lee en el libro de capítulo, creo que 4 de Marcos, cuando Jesús fue a Nazaret, el escritor bíblico dice de que Jesús no pudo hacer ningún solo milagro en Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque no había comunión con la familia. Los hermanos no creían en él. La parentela no estaba ni ahí. Y Jesús, escuche bien, el Hijo de Dios
no pudo hacer ningún milagro. Usted dice, pero era el Hijo de Dios, tiene poder para hacer todo lo que quiera. ¿Pero por qué no pudo? No hay unidad. Y cuando no hay unidad hay oposición. Y hay contención entre unos y otros. No necesita usted vociferar algo, no necesita decir nada, basta con que en su corazón no haya unidad y entorpece la manifestación del poder de Dios. Pero en el caso de Pentecostés, la iglesia se había reunido, estaban juntos, pero no solo estaban juntos, estaban unánimes. Y cuando estuvieron unánimes, dice que vino el Espíritu Santo, se presentó como lenguas de fuego, empezaron a hablar en otras lenguas que ellos no conocían y se hicieron señales, prodigios y milagros. Y dice que mucha gente se convirtió y muchos fueron sanados simplemente porque la iglesia estaba unánime. Y si usted lee en el Salmo 133, en el versículo 1 y en el versículo 3, es una condición para que sucedan cosas, la unión. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos, no solo juntos físicamente, en armonía. Y el salmista termina diciendo en la parte final, porque allí, ¿dónde? Donde están juntos, pero donde están en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. No es posible, iglesia amada, no es posible que Dios bendiga. Mira, no es posible que Dios bendiga. Así sea que tú ores, así sea que tú ayunes, así sea que tú hagas no sé qué cosa. No es posible que Dios abra las puertas del cielo y entregue bendición si no hay unidad. Dios no divide. Dios siempre une. Dios siempre une. Y tú me vas a dar la razón. La condición de la unidad es básica para que sucedan cosas. Si en el matrimonio no hay unidad, no hay familia. ¿O no? Si no se unen como uno solo, no nacen los hijos. Los hijos no llegan así por la cigüeña. Tiene que unirse esposo con esposa, si no, no pasa nada. ¿Me entiendes? Pero luego que están los hijos, si el esposo y la esposa no están actuando como uno solo, se les arma la mansa mercocha en la casa, ¿no? Los hijos hacen lo que quieren, se mandan a cambiar, qué sé yo. Tienen que actuar como uno solo. Aunque son distintos, pero tienen que actuar como uno solo, como unidad. La iglesia tiene que actuar como una sola. Porque ahí es donde Dios da contentamiento, porque ahí es donde hay manifestación de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, porque ahí es donde el Señor bendice y entrega la salvación y la vida eterna, porque la iglesia ha sido llamada para representar la esencia de Jesús, que es uno con el Padre y que es uno con el Espíritu Santo, y que ese Dios triuno funciona como uno solo, y ahí es donde el Señor interviene con poder. Hermano, nos hace falta entender esto, porque si no lo entendemos, no vamos a poner esfuerzo en lograr la unidad de la iglesia. ¿Cuántos somos cristianos nominales? Y que de verdad no nos enteramos mucho. Si hay iglesia, hay poca, eso nos importa. Pero para el Señor esto era esencial. Para Dios esto era central. Iglesia amada, la última noche de Jesús, antes de ser crucificado, jueves en la noche, Jesús con sus discípulos en la cena. Y fíjate tú que Él sirvió el pan y sirvió el vino, y hay un pequeño gran detalle, pero hubo uno que no comió del pan y del vino.
Porque la obra redentora de Dios no puede ocurrir cuando hay desunión. Dios no se puede manifestar. Y entonces dice el relato bíblico que Jesús dijo: amigo, si vas a hacer algo, hazlo pronto. Y hubo uno de los 12, Judas, que salió. El espíritu de Satanás entró de él, dice, y salió, no toleró estar ahí. Y salió arrancando. Y solo en ese momento Jesús tomó el pan y tomó el vino con los que estaban en unidad con él. ¿Me entiendes? Y eso posibilitó que luego Jesús pudiese ir al Getsemaní y luego fuese arrestado y al día siguiente fuese crucificado y al tercer día resucitase, porque el plan redentor de Dios requiere la unidad del cuerpo de Cristo. Solo quisiera concluir diciendo lo que el mismo apóstol relata. Hechos capítulo 4 y versículo 32. Hechos 4:32. Y dice, y ahí hay un tips, diríamos que es necesario que nosotros podamos recoger. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En este versículo yo no traigo su atención a objetos materiales, porque si lee a continuación se relata que José tenía una heredad, la vendió, el otro vendía su casa, traía la plata a los apóstoles. Mi punto no va para allá. Pero quédese en esto, mire, eran de un corazón y de un alma, unidad. Pero más que eso, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay una necesaria actitud que acompaña a un corazón que busca la unidad. Hay una necesaria actitud de un corazón que busca la unidad. La expresión bíblica de que ninguno decía ser suyo lo que poseía, no es que estaban soltando sus cosas, no es que no haya derecho a propiedad privada, no. La expresión lo que está diciendo era que en su corazón, en la iglesia, estaba esta disposición para no quedarse centrado en mí y sí pensar en los otros. Cuando la actitud del corazón es buscar el beneficio del otro, es cuando yo entonces estoy propiciando la unidad del cuerpo de Cristo. En estos tiempos posmodernos eso nos cuesta mucho y en la iglesia hemos sido muy dañados por ello, porque en la actualidad el sistema que nos gobierna a nivel del mundo lo que predica es la individualidad. Estas son mis cosas, este es mi esfuerzo, esta es mi plata, esto es lo que a mí me gusta, estos son mis derechos, esto es lo que a mí me dolió, esto es lo que yo quiero. Individualismo. Hace muchos años atrás yo escuché un pastor que dijo, quedé espantado, y dijo: si tenemos que buscar el mensaje de Jesucristo, diría que Jesucristo fue el primer comunista, y yo quedé. Eso no puede ser. Lo que pasa es que él no estaba hablando de política. Está usando el concepto de el cristiano, de acuerdo a esta palabra, no está pensando solo en él. El que es ungido por el poder de Dios siempre está pensando en el beneficio del otro, de su hermano, de su hermana.
no es individualidad, es comunidad. Y este versículo alude al respecto. Nadie decía ser dueño de lo que le pertenecía, porque no tiene que ver con objetos, tiene que ver con una actitud del corazón de pensar en la existencia de un otro. Y por eso es que luego el apóstol Pablo en el libro de Colosenses dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, viendo a los demás como superiores a él mismo. Y cuando Jesús, la noche antes de ser crucificado, tomó un lavatorio y empezó a lavar los pies a sus discípulos, Él no está pensando en que Él es el Hijo de Dios y Él merece que lo atiendan. Él está pensando en que todos sus discípulos, sus siervos, son gente que necesita que Él los toque, y Él hace esa acción, está mirando hacia el otro. Hay una actitud del corazón, iglesia amada, que debemos buscar en oración y cultivarla para buscar la unidad de Dios en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia. Dios no va a responder mi oración. Dios no va a dar los sueños de mi vida si yo no busco esta actitud de mi corazón de ser uno con el Padre y de ser uno con mis hermanos en la iglesia. Porque ese es el propósito de Dios, y no solo porque es un mandato de Dios, sino porque esa es la esencia de Dios, lo que caracteriza en su profundidad, que Él nos traspasó a nosotros. ¿Cuántos son de la iglesia de Dios? ¿Cuántos vamos a buscar la unidad de la iglesia de Dios? Del pueblo de Dios. Esto es misterioso y esto es difícil, porque en un matrimonio actúan como uno solo, aunque pueden tener opiniones muy distintas. ¿No es así? Y no porque tengan opiniones distintas terminan divorciados, pero se ponen de acuerdo para actuar, se ponen de acuerdo para decidir. En algunas ocasiones uno va a ceder y el otro va a ceder en otro momento para actuar como uno solo. Dios no está diciendo que en la iglesia todos tenemos que tener el mismo pensamiento, las mismas ideas, las mismas capacidades, porque si no seríamos zombies. Es más, Él se tomó la gracia de crearnos cada uno muy distinto al otro. Y eso es muy bueno que así sea, si no sería refome. El punto aquí es la actitud de la que nos habla el apóstol. Es muy bueno que seamos distintos uno con otro, pero eso no te da lugar ni a ti ni a mí de querer imponer lo que tú quieres y querer que tu individualidad prime por sobre el beneficio de la comunidad entera, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces allí es donde el Señor nos está llamando hoy día. Iglesia amada, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Yo deseo que Dios pueda hacer tremendas cosas contigo. Pero Ecuador, aquí en Chile tenemos un dicho: pero tú no puedes remar para otro lado. Tienes que estar alineado con el cuerpo. No puede ser que el brazo se vaya solo a hacer cosas por allá. Uno solo. Un solo cuerpo para que el Señor bendiga. Cuando tú vienes aquí con el deseo de tu corazón que el Señor te toque, eso está muy bien. Pero eso no va a ocurrir si la iglesia no está unánime. Porque eso es lo que identifica al Padre. Ejad, unidad compleja. Unidad compleja. Una vez escuché a un pastor que, refiriéndose a una denominación que tenían iglesias muy distintas unas de otras, usó un ¿cómo se llama eso? Un slogan para tratar de resolver el problema, porque era un mundo de iglesias a nivel de país que eran todas de una misma denominación, pero eran todas muy distintas en su forma de ser.
Y eso generaba muchos problemas. Entonces el pastor indicaba un eslogan que decía: unidad en la diversidad. Sonaba bien. Unidad en la diversidad. Sonaba bastante bien. Yo entiendo que el deseo del pastor era decir: mire, esta iglesia podrá ser distinta en su forma de ser a la de al lado y a la de más allá y la de más acá. No es el punto, pero esas diferencias no pueden romper nuestra unidad. ¿Cuál es la disposición de mi corazón y cuál es la disposición de su corazón para construir esto que el Señor quiere que llevemos? Iglesia amada, hoy día necesitamos que la iglesia sane enfermos, necesitamos que la iglesia cure a los enfermos, necesitamos que la iglesia restaure al que está caído, necesitamos que la iglesia transforme milagrosamente lo que está alterado, necesitamos que la iglesia muestre amor profundo del Señor, necesitamos que la iglesia gane el terreno a Satanás, que Satanás ha ido robando cosas, necesitamos que la iglesia recupere lo que Satanás quitó, necesitamos un montón de cosas, pero todas esas cosas las va a hacer el Espíritu Santo a través de su pueblo. Pero el pueblo debe estar como uno solo. Como uno solo. Se da cuenta que no depende del pastor. Incluso ni siquiera depende de Dios. Porque Dios lo quiere hacer. Pero va a depender de cuán unida está la iglesia. ¿Cuántos matrimonios quieren que el Señor haga algo milagroso? Aquí en Chile, allá en el Ecuador. ¿Quiere que Dios haga algo milagroso en su matrimonio o en su familia? Si no están de acuerdo, debo decirle que está perdiendo el tiempo. Si no se ponen de acuerdo, si no actúan como uno solo, si no hay unidad del Espíritu, está perdiendo el tiempo. ¿Cuánta de esta iglesia quiere que se convierta en su familia y que haya transformación? Se nos puede pasar la vida deseándolo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Sabe qué? Hay cosas que a mí no me gustan, pero tendré que acercarme a mi hermano, aunque no me gustan esas cosas, aunque no me agradan estas otras cuestiones, pero por amor al otro tengo que hacerlo, porque Dios quiere la unidad del pueblo. A veces tendré que comer cosas que no me agradan, pero por amor al que está allí, tengo que hacerlo porque estoy buscando la unidad de la iglesia. Hay cosas que a veces me duelen y me molestan y me hiero profundamente, pero por amor a la iglesia tendré que dejar mis dolores de lado y mis ofensas de lado y tendré que ir porque estoy buscando la unidad de la iglesia. Pero si yo me quedo todo el tiempo pensando en lo que a mí me agrada, en lo que yo deseo, en lo que a mí me parece, son mis ideas, en lo que yo sentí, en el dolor que tuve y sigo pegado en eso, la unidad del cuerpo de Cristo no se va a manifestar. Ya no es tiempo de llorar, iglesia. Cristo viene luego y ahora es tiempo de actuar. ¿Cuántos necesitan que esto sea realidad en su vida? Para recuperar su familia, para recuperar su matrimonio, para recuperar la comunión con su iglesia. Si ese es tu anhelo, aquí tienes la fórmula. Hay una actitud del corazón que tiene que primero cambiar. No esperes que los otros vayan. Tú tienes que ir primero. No esperes que los otros den el primer paso. Tú tienes que hacerlo. Puedes esperar años y años, pero si tú no te mueves, no te pongas en la actitud: es que no me vinieron a ver, es que no me han saludado, es que no se me acercó. Acércate tú. Búscalo tú, porque tú le dices: Señor, esto me cuesta, pero lo voy a hacer por la unidad de mi matrimonio, por la unidad de mi familia, por la unidad de mi iglesia. No esperes que tu hijo baje porque está enojado en el segundo piso y cuando a él se le ocurre baje. Anda tú a donde está él. No esperes que tu cónyuge se le ocurra venir a pedirte disculpas. Anda tú donde tu cónyuge. Es una actitud del corazón, no es algo que se le pide a Dios. Señor, dame unidad. No se le pide esas cosas a Dios, eso se hace. Porque Dios ya lo determinó así, es propio de su naturaleza. Él estableció esto. No pidas algo que Dios ya lo ha dado. Ahora tienes que actuar. Lo que sí puedes pedirle al Señor es que te dé valentía
para atreverte a hacerlo. Que el Señor te dé valentía para atreverte a acercar a tu cónyuge, a tu hijo, a tu hermana, a tu pastor, a tu pastora, y actuar en la unidad del Espíritu de Dios. Ponte en pie, iglesia, vamos a orar. Si tú has entendido esta palabra en el día de hoy y tú necesitas, y no solo tú lo necesitas, sino que tú ves que tu iglesia lo necesita, entonces tú vas a tener una actitud del corazón para hacer aquello que Dios te está mandando. Tú quieres que Dios te dé autoridad y poder. Suelta la mirada en ti. Ponte a mirar al otro. Busca la unidad del cuerpo de Cristo. Dios le ha dado autoridad a la iglesia. El pastor Eloy hace unos cuantos domingos atrás nos predicó que ni las puertas del infierno se la pueden contra la iglesia. Hay poder en la iglesia. No derrochemos el poder de la iglesia. No pisoteemos el nombre de Cristo con desunión entre nosotros. Y cuando Satanás empieza a meterse, cada vez que Dios te hable, te va a hablar de amor, de unidad, de buscar al otro. Cada vez que Satanás te hable, tú no te vas a dar ni cuenta y te vas a juntar con alguien que te invita solo a ti y a nada más que a ti. Nos juntamos nosotros solamente acá, el resto no. Cuando esas cosas ocurren, que aparentemente se ven normales y no tienen nada de malo, abre los ojos, porque eso no viene de Dios. Dios nunca divide. Satanás divide. Divide para ganar, dice. Satanás es experto en derribar. Pero nuestro Dios, con su amor, es experto en unir. La unidad de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu iglesia. Yo soy parte de ella, Señor. Tú has declarado que somos un solo cuerpo, uno contigo. Jesús, tú oraste en la cruz del Calvario y oraste por tus discípulos diciendo que sean uno, así como tú eres uno con el Padre. Oro en este momento, Señor, por mi iglesia, Renuevo del Espíritu, Chile y Ecuador, para que seamos uno solo, Señor, conforme a tu propósito. Oro, Señor, para que se caigan las escamas de nuestros ojos. Revela al hombre de la perversión, al hombre de la maldad, aquel espíritu inmundo que no tiene arte ni parte en la iglesia. Pero muéstranos a tu espíritu que nos ama celosamente y que quiere que seamos uno solo. Señor, yo decido, aunque me duela, decido que quiero ser uno con mi hermano, con mi hermana. Decido ceder mis derechos. Incluso, Señor, decido a veces llorar en lo profundo de mi intimidad, con tal de que seamos uno como cuerpo. Oro, Señor, por los matrimonios que están atravesando tiempos de crisis, Señor, para que hoy tomen la decisión de ser uno solo, como tú eres uno solo, Señor. Oro, Señor, autoridad del cielo sobre tu iglesia. Quebranta nuestro corazón, quebranta nuestro orgullo, Señor amado. Saca toda idea preconcebida.
Saca toda rabia, Señor. Incluso saca toda distorsión de nuestra cabeza. En el nombre de Jesús yo la pongo en la pie del Calvario. Porque no quiero esta iglesia dañada por Satanás. Que va a la que yo la compré con precio de sangre y la lavé y la santifiqué. Y no serás tú quien la rompa, porque yo soy el Dios de la iglesia, dice el Señor. No hay poder más profundo ni en el cielo ni en la tierra que vaya a romper lo que yo compré con precio de sangre, dice el Cordero. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, de todos, en todos y por todos. Y ahora me paro sobre ti, familia. Todo lo que estaba destruido y en desunión, toda esa cuerda atada a tu familia de desunión, se pudre ahora en el nombre de Jesús. Se pudre en el nombre de Jesús. La inmundicia del enemigo la vomito de mi boca, dice el Señor. Y el poder de la gloria del Padre empieza ahora a provocar el amor que cubre multitud de pecados, la unión, la comunión del uno con el otro. Oh, porque tú eres más importante que yo, y porque como un solo cuerpo vamos a caminar en los tiempos que vienen. Seremos perseguidos, seremos mirados como bichos raros, pero andaremos como uno solo, en bloque, en el bloque de Cristo. Si tú necesitas decirle al Señor: Señor, quita de mí, perdóname, porque yo descuidé la unidad. A lo mejor incluso tú ni siquiera tienes unidad con Cristo porque nunca aceptaste a Jesús en tu corazón, aunque ibas a una iglesia. Ir a la iglesia no es símbolo de nada. Para que seas uno con Cristo tienes que entregarle tu corazón, tu vida a Jesús. Quiero invitarte, iglesia. Quiero invitarte, iglesia, y no soy yo el que invita. Esta no es mi palabra, no es mi teología. Quiero invitarte, iglesia, si tú necesitas decirle al Padre: Padre, perdóname porque descuidé la unidad contigo, pero también descuidé la unidad con mi iglesia. Es el momento de decirle: Señor, perdóname, estaba un poquito perdido. Si ese es el deseo de tu corazón, díselo al Padre. Alza tu mano y díselo: Señor, perdóname. Díselo. Es Él el que mira. Y seguramente estás escuchando una voz ahí dentro que te dice: no, no lo hagas, es una tontera, no, fíjate. ¿A quién vas a oír? ¿Al Espíritu o a tu yo? ¿Al Espíritu o a Satanás? ¿Con quién vas a pelear? ¿Con Dios? No es conveniente. Dile: Señor, perdóname, perdóname. Descuide la unidad de mi matrimonio, de mi familia, la unidad contigo, la unidad con la iglesia. Señor, toca, Espíritu Santo, toca, Espíritu Santo.
Toca, Espíritu Santo, toca profundamente, sana las heridas del cuerpo de Cristo, sánalas ahora en el nombre de Jesús, sánalas ahora en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, se aplica poderosamente en el nombre de Jesús. Se restaura todo nuevo, se restaura todo nuevo. No es posible seguir caminando cada uno por su lado. Se restaura todo nuevo. Aleluya, aleluya. Si hay algunas personas aquí presentes o en conexión vía streaming que nunca le entregaron su corazón a Jesús, aunque iban a la iglesia, aunque escucharon del Evangelio, que fueron criados desde chicos, pero nunca dijeron: Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón para que tú seas mi dueño. Esa es una forma de buscar la unidad con Dios. Habrá alguien acá que esa decisión nunca la había tomado y que hoy es el momento y el Espíritu te está hablando. Ojo, que no te habla el pastor, el Espíritu te está hablando y tú quieres decirle hoy día: Señor, yo hoy decido entregarte mi vida para ser uno contigo. Tú seas mi padre y yo sea tu hija, tu hijo. ¿Habrá alguien aquí que toma esa decisión? Levante su mano donde está, porque quiero orar. Catalina, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Catalina. ¿Habrá alguien más que dice: yo entrego mi corazón a ti hoy, mi vida a ti, porque ahora entiendo que necesito entregarte mi vida? Es un llamado que el Señor está haciendo a todos los que estamos aquí en el culto. ¿Alguien más que hace esta decisión? ¿Tú estás segura que le entregaste tu vida a Jesús? ¿Estás seguro de la unidad que tienes con el Padre? Padre, bendice a esta sierva tuya, Catalina. Úngela, Señor, y que el poder de tu Espíritu se suelte sobre ella ahora, Padre bueno. Dale unidad y comunión de su espíritu con el tuyo, Señor, y que eso empiece a irradiar al resto de su familia, la unión de tu presencia sobre su vida, Padre bueno. Y bendice a la iglesia que busca agradarte, Señor. Recibe honor y gloria, recibe honor y gloria. Aleluya, aleluya.